a por el segundo vídeo más importante, por el segundo texto más importante mejor. Vamos a irnos aquí. Este es el primer texto que hemos visto antes. Acordaros que la palabra inmoralista es muy común que nos la pregunten, es muy común que nos pregunten negar y no es muy común que nos pregunten decadencia. Luego lo vamos a volver a definir con el vocabulario. Vamos al siguiente texto. Este es el segundo texto. Dice: yo soy con mucho el hombre más terrible que ha existido hasta ahora. Esto no excluye que yo seré el más benéfico. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar. En ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisíaca, la cual no sabe separar el hacer no del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador per excellence. Vamos a ver otra vez. Dice: yo soy con mucho el hombre más terrible que ha existido hasta ahora. Acordaros que Nietzsche se define a sí mismo y dice: yo no soy un hombre, soy dinamita. Eso va a tener mucho que ver, esa idea de que es un hombre que es dinamita, va a tener mucho que ver con esta idea, la de aniquilar. Pero que aniquile, este es el primer paso, ¿no?, del nihilismo, ¿no? Negar y aniquilar, destruir, es el primer paso para decir sí. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar. En ambos casos obedezco mi naturaleza dionisíaca, la cual no sabe separar el hacer no del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello yo soy el aniquilador por excelencia. Y aquí tenemos la tesis, ¿no? Nietzsche se define a sí mismo como el primer inmoralista, el primer aniquilador, el más terrible de los hombres. Pero ese ser terrible que se apoya, que se fundamenta en su naturaleza dionisíaca, ese hacer no, que es previo al decir sí, será lo más beneficioso. Vamos a repetirlo, ¿no? Nietzsche se define a sí mismo como el hombre más terrible, como el hombre que es capaz de aniquilar, como el hombre que es inmoralista. Esa naturaleza o esa característica inmoralista es producto de su naturaleza dionisíaca. Es decir, de nuevo, ¿no? Este hombre terrible, este hombre que aniquila, este hombre inmoralista, este hombre que se define por su naturaleza dionisíaca, este hombre que tiene que decir no y destruir para decir sí, este hombre será el más benéfico. El hombre más terrible será el más benéfico. El hombre que aniquila, el hombre que acaba con la moral, el hombre que dice no, que destruye, lo hace para poder decir sí. Y en ese decir sí se convertirá el más benéfico. Solo aquel que es capaz de aniquilar, solo aquel que es capaz de dejarse llevar por su naturaleza dionisíaca, solo aquel que es inmoralista podrá ser benéfico. Vamos a ver el vocabulario. Bien, vamos a irnos aquí, ¿no? ¿Qué significa eso de decadencia, ¿no? Lo hemos visto antes, ¿no? La decadencia es una de las características que se corresponden a la moral tradicional de Occidente. Es decir, la moral tradicional es decadente. ¿Por qué? Porque aniquila todos los momentos de la vida. Es la moral cristiana, la moral que inventa un nuevo mundo. Y para ello, lo que Nietzsche lo pone es el inmoralismo. Si nos recordamos, lo que Nietzsche lo pone es el ultramoralismo. Es decir, crear una nueva moral mediante la transmutación de valores. Esa naturaleza dionisíaca, ¿no? Nos acordamos quién es Dioniso, ¿no?
Dioniso es Baco para los romanos. Es el dios de la música, de la danza, de la excitación, de la locura, del caos, de la confusión. Es la vitalidad, ¿vale? Frente a Apolo, que significa lo racional. ¿Quiénes son los culpables de la desaparición del dionisíaco? Sócrates, Platón y después el cristianismo. Acordaros que esta división entre Apolo y Dioniso surge en su obra, ¿no? El nacimiento de la tragedia.